Bueno, prosigamos con Civilización Romana, parte 3. Cuando finalizó la etapa monárquica, Roma controlaba una parte del Lacio y presidía una confederación de estados que abarca el resto de la región. La crisis política que se desencadenó al comienzo de la República fue aprovechada por los latinos para rebelarse contra Roma, pero fueron controlados. Poco después, antes del temor de un avance etrusco desde el norte o los pueblos montañeses desde el este y el sur, se formó la Liga Latina, presidida por Roma. Luego de vencer a estos pueblos, la Liga logró controlar todo el Lacio y el sur de Etruria. Sin embargo, posteriormente fue derrotada por grupos celtas que avanzaron desde la llanura del Po y al llegar a Roma saquearon la ciudad para hacerles frente. El ejército romano dejó de lado su carácter patricio e incorporó masivamente a los plebeyos y logró controlar a los invasores. Luego del retiro de los invasores, la Liga Latina se disolvió y a todos los latinos que se instalaron en Roma se les concedió la ciudadanía romana. Así Roma comenzó a expandirse. Los tratados, alianzas que sellaba con otras ciudades de la península permitieron contar con los recursos de los pueblos que incorporaba. Al mismo tiempo, luego de cada guerra de conquista, los aliados se repartían el botín, obteniendo en las zonas estratégicas. Roma fundaba colonias con el fin de controlar a su vecino y al mismo tiempo alejar a los plebeyos pobres de Roma. A fines del siglo IV a.C., el avance del ejército romano hacia el sur provocó el choque con los semitas aliados de los etruscos. Al cabo de 3 guerras que duraron casi medio siglo, Roma los derrotó y convirtió a sus aliados. Al comienzo del siglo III, Roma dominaba toda la península itálica, con excepción de las polis griegas del sur. La rivalidad entre ellas fue aprovechada por Roma para intervenir y en pocos años la Magna Grecia pasó a ser controlada también por la República Romana, luego de derrotar al rey Pirro. Con la anexión de Magna Grecia, Roma se convirtió entonces en un rival de la ciudad fenicia de Cartago, la potencia del Mediterráneo occidental. Los cartagineses reaccionaron temerosos de que el control de las flotas griegas los romanos se convirtieran en sus rivales. Cartago dominaba el Mediterráneo. El intento de Cartago de cerrar el estrecho de Mesina que separa Sicilia de la península para frenar la expansión romana fue el comienzo de 3 largas y cruentas guerras por el control del Mediterráneo. Estas guerras, llamadas púnicas, constaron de 3 fases. La primera entre los años 264 y 241, la segunda 218 y 201, la tercera 149 y 146 a.C. Al término de las guerras, Roma logró controlar todo el Mediterráneo occidental. El motivo de la Tercera Guerra Púnica fue únicamente destruir la ciudad de Cartago, para que nunca más volviera a ser potencia y convertir el norte de África en una provincia romana. Luego del triunfo sobre los cartagineses, la República continuó su expansión territorial. Sin embargo, esta vez Roma se dirigió hacia el Mediterráneo oriental, atraída por la riqueza de los reinos helénicos. En esta decisión también pasó la intervención de Macedonia a favor de Cartago. Durante las guerras púnicas, como máxima heredera del imperio creada por Alejandro, Macedonia, en Grecia, ejercía la hegemonía en el mundo griego. Acá dice así. Aprovechando las rivalidades existentes entre los reinos helénicos, Roma intervino en sus asuntos internos y apoyó a unos contra otros. Esta política provocó el debilitamiento de los reinos helenísticos y así en pocos años Macedonia, Grecia y el reino de Pérgamo se convirtieron en provincias romanas. A comienzos del siglo I los romanos controlaban también Asia Menor, Siria y Palestina. Bueno, como verán, la colonización, las conquistas, la culturación y la expansión de imperios es muy antigua y también la lucha por el poder económico, ¿no? Así que bueno, seguimos. En el año 50 a.C., Julio César dirigió los ejércitos hacia el oeste de Europa y logró dominar los territorios celtas y germanos hasta el río Rin. También Egipto se convirtió en provincia romana antes del año 30 a.C. Luego de esta última conquista, gran parte del mundo conocido quedó bajo el control de Roma.
La conquista de los territorios tan extensos permitió satisfacer diversas necesidades de Roma. Los pueblos derrotados debían pagar un tributo anual en dinero o en productos y parte de sus tierras pasaron a ser propiedad directa del Estado romano. Las provincias romanas perdían su autonomía política a medida que ingresaban prisioneros y rebeldes capturados. La economía dependió en mayor medida del trabajo esclavo. Las conquistas romanas ocasionaron grandes cambios en las ciudades dominadas y en la misma Roma cuya vida cotidiana fue profundamente transformada. En el mundo antiguo, la tecnología y la cultura griega despertaron la admiración de casi todos los pueblos con los que Grecia entraba en contacto. Los romanos no fueron una excepción. Antes de la conquista de las polis del sur de Italia, la influencia griega era ya importante en Roma. Luego de las conquistas, esta influencia fue directa a partir de la llegada de las nuevas riquezas, tributos y esclavos altamente instruidos. Se produjo entonces la helenización de Roma. La clase alta romana aprendió a hablar griego. Escribieron en esta lengua los primeros libros de historia romana. También se modificaron las costumbres austeras ante la difusión de otras más refinadas y lujosas. Edificios, obras de artes y muebles griegos fueron imitados por los romanos. Para la instrucción de los niños se aplicaban esclavos griegos. Otra importante consecuencia es la conquista de la difusión de los dioses en el mundo griego. Claro, por ejemplo, Aristóteles, el gran filósofo griego, fue preceptor de Alejandro Magno, ¿no es cierto? Pero después también estuvo en Roma, cuando Roma conquistó Grecia y se empezó a helenizar. Y por ejemplo, los edificios y monumentos que ven en Roma, como el Foro, como otros tantos frontificios que son de estilo netamente griego, son por la helenización del mundo que hubo en todos los territorios romanos, a partir de que Roma invadió y conquistó Grecia, y Grecia los conquistó en realidad culturalmente. Les ganó su cultura, o sea, impuso su cultura, la cultura romana, porque eran más dotados y más refinados. No todos los patricios compartieron esta admiración por lo griego. Algunos de sus miembros más conservadores se opusieron a la incorporación de costumbres y lujos extranjeros, ante el temor de que debilitara el espíritu tradicional romano. La protesta no tuvo eco, porque la prosperidad alcanzada luego de la conquista permitió que los lujos fueran accesibles para todos los sectores acomodados. Las guerras también debilitaron a los campesinos, porque destruyeron sus cultivos y debieron ingresar los ejércitos durante las largas campañas, lo que le impidió cultivar sus campos. Ante esta situación, los campesinos tuvieron que vender sus tierras a particulares para pagar deudas e impuestos, y los campos se fueron despoblando. El gran botín de guerra que comenzó a llegar permitió que los patricios y los plebeyos acomodados adquirieran grandes propiedades donde los cultivos eran realizados a gran escala, sometiendo a los prisioneros de guerra y esclavizados. Claro, bueno, se ve en la película muy famosa, Gladiator, un poco, ¿no? Cómo era la vida de un campesino que tenía que irse al ejército a pelear para las conquistas. Era muy, muy, muy hegemónico el Imperio Romano y era muy, muy, muy controlador con sus ciudadanos, ¿no? Y aún los ciudadanos más libres y más encumbrados no gozaban de toda la libertad en Roma. Eran realmente muy, muy autoritarios. El gran botín de guerra que comenzó a llegar permitió que los patricios y plebeyos acomodados adquirieran grandes propiedades donde los cultivos eran realizados en gran escala, sometiendo a los prisioneros de guerra y esclavizándolos. Ya lo leímos esto. Surgieron así los latifundios. El número creciente de esclavos quitaba trabajo a los campesinos empobrecidos que llegaba continuamente a la ciudad. Esta situación agudizó los problemas sociales y generó graves tensiones políticas que desembocó en la guerra civil.
La expansión romana planteó diversos problemas al gobierno republicano y provocó cambios institucionales. El Senado adquirió mayor poder, también a raíz de la crisis del campesinado bajo el consulado de Mario en el año 104 a.C. El ejército pasó a ser profesional. Los soldados eran voluntarios y combatían por el sueldo y el botín. Desarrollaron así un sentido de lealtad hacia su jefe, que era el responsable de ganar el botín. A este sentido, la lealtad se sumó al prestigio que los generales victoriosos tenían entre sus hombres. Estos cambios, sumados a las tensiones entre los grupos privilegiados y los plebeyos pobres, fueron preparando el terreno para la aparición de un poder unipersonal. Con la guerra civil se puso fin a la República Romana. Las principales familias plebeyas y las principales familias patricias se habían unido formando una aristocracia, luego de las reformas del tribuno Tiberio Graco. Se formaron dos facciones, una integrada por plebeyos pobres y ricos y la otra por la aristocracia. A estos enfrentamientos agregó la rebelión de los aliados italianos, años 91-89 a.C., que pedían la ciudadanía romana para participar de los beneficios que tenían los romanos. Estas rebeliones debilitaron la posición romana de Oriente y diversos levantamientos estallaron en los reinos recientemente conquistados. Roma extendió entonces la ciudadanía a todos los habitantes de la península itálica y logró que los rebeldes se apaciguaran. Bueno, todo esto es política, ¿no? Política, organización política, cambios políticos, cómo fue su evolución de la república acá hasta que se transformó en imperio. Y lo seguimos más adelante, seguimos en otro video. Muchas gracias por escuchar, espero no aburrirlos y que les gusten estos temas realmente. Son muy interesantes para conversar y para analizarlos. Muchas gracias.